existen fases en la fecundación. Si les preguntan en el examen, generalmente todo lo que estamos viendo acá en la teoría es lo que les van a preguntar, tanto en su examen práctico o les van a preguntar el día que ustedes se pongan adelante de su caso clínico. ¿Ok? Entonces esto recuerden más para la parte de lógica práctica. Cuando hablamos de fases en la fecundación, existen tres fases. ¿Cuál sería la primera fase? Esta primera fase, acuérdense, o si ustedes se acuerdan, este ovocito, ¿por qué está compuesto? De afuera hacia adentro tiene una estructura. ¿Cómo se llama la estructura que está hacia afuera? Con las células foliculares. Si ustedes, si no más recuerdo, o si se acuerdan, teníamos todo el folículo y afuera tenían las células foliculares, que cuando se juntan forman una estructura que se llama corona radiada. ¿Ok? Después, ¿quiénes seguían? Recuerdan que olvídense de todo lo demás, solo miren la parte central. Acuérdense que está todo el folículo. Ese folículo alrededor habían células foliculares, que están dibujados en la práctica. Esas células foliculares, cuando se juntan varias, forman una estructura que se llama corona radiada. ¿Ok? Después de la corona radiada había una membrana que tenía el nombre de zona pelúcida. ¿Se acuerdan? ¿Han visto eso en la práctica? Ya, entonces, hacia afuera, primero es la corona radiada, que está formada por células foliculares. ¿Quién le sigue? Va a ser la zona pelúcida, que es ese halo rojo que tienen ustedes ahí, que rodea todo el óvulo. ¿Ok? Tienen que tenerlos en cuenta para que puedan entender esto. ¿Qué va a pasar? Las fases de fecundación son tres. La primera fase de fecundación, ¿qué pasa? Este espermatozoide atraviesa la primera estructura de este óvulo. ¿Cuál va a ser la primera estructura? La corona radiada. Esa corona radiada la va a atravesar. ¿Ok? En la fase número 2, como ya ha pasado la corona radiada, ahora tiene que pasar esa zona pelúcida. Pasa esta zona pelúcida. Para pasar esa zona pelúcida, lo que hace es liberar enzimas y hace una reacción acrosómica. ¿Qué enzimas va a liberar? Son proteínas, básicamente. Son las ZP3. La más importante es la ZP3. Esa ZP3 le permite a este espermatozoide penetrar a esta zona pelúcida. ¿Ok? Y la última fase es la unión de la membrana del ovocito con la membrana del espermatozoide. Entonces, ustedes me preguntan, ¿cuáles son las fases de la fecundación? Son tres. La primera fase, acuérdense que es la corona radiada que atraviesa. La segunda fase va a ser la zona pelúcida, donde actúa la proteína ZP3. Esta proteína le permite atravesar a lo que es penetrar lo que es el espermatozoide y crea una reacción. Esa reacción se llama reacción acrosómica. Esa reacción acrosómica que hace que esa membrana se vuelva impermeable para los demás espermatozoides que quieren entrar. ¿Ok? Una vez que atraviesa, como ven ustedes acá, ya atravesó la corona radiada, ya atravesó la zona pelúcida, la última parte es que esa membrana, tanto del espermatozoide como el ovocito, se fusiona. ¿Ok? ¿Hasta ahí lo entendieron? Entonces, una vez que se encuentra en la trompa uterina, en la parte de lo que es el óvulo con el espermatozoide, se produce el proceso de fecundación. ¿Cuántas etapas tiene el proceso de fecundación? 3. La primera etapa se encarga de penetrar la corona radiada. La segunda fase, por así decirlo, se encarga de penetrar la zona pelúcida. Acá actúa la proteína o el ligando ZP3. Y la última fase, en función tanto de la membrana del espermatozoide como del ovocito o del óvulo maduro. ¿Ok? Acá lo tienen. Acá este dibujo es más representativo. Si ustedes se acuerdan, cuando han dibujado su folículo de Graf, folículo maduro, han visto o han puesto toda una corona o todas células foliculares. Esas células foliculares, cuando son un montón, se denomina corona radiada. ¿Ok? Todo lo morado que ven ustedes ahí. Lo amarillo, básicamente, es lo que rodea al ovocito. Eso se denomina zona pelúcida. ¿Ok? Y al final tiene la membrana del ovocito. Entonces, viene el espermatozoide, lo primero, en la fase 1 que atraviesa, como ustedes ven ahí, tienen que entrar varios. Lo primero que atraviesa es la corona radial. Lo segundo que atraviesa va a ser la zona pelúcida, donde va ligando la proteína ZP3. Y lo último es la fusión que ejerce tanto la membrana del espermatozoide como la membrana del ovocito. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el fin de esta fecundación? ¿Qué se va a producir en la fecundación?
Primero, se va a producir una reacción cortical. ¿Qué quiere decir esto? O reacción macrosómica, que se une el espermatozoide con el óvulo y hace que esa membrana se vuelva impermeable para otros espermatozoides. ¿Qué más va a pasar cuando se produce la fecundación? Acuérdense que hay un proceso muy importante que termina con la fecundación. ¿Es la meiosis o es la mitosis? Acuérdense que cuando hay toda la ovogénesis tiene dos etapas, meiosis 1 y meiosis 2. Para que se termine la meiosis 2, ¿qué tenía que producirse? La fecundación. Acuérdense que si no había fecundación, no terminaba la meiosis 2. Por eso esta fecundación es importante, porque se produce la segunda división meiótica. ¿Ok? Entonces, no sé, a ver, eso fue la primera clase. Teníamos la ovogénesis y comenzamos en la niña y dijimos que se produce todo el proceso en la etapa prenatal. La segunda división terminaba solo si se fecundaba. Por eso la fecundación es el término de la segunda división. ¿Ok? La otra es que se van a formar los pronúcleos tanto femeninos como masculinos. ¿Ok? Van a formarse un número diploide de cromosomas. Ese es el fin de esa fecundación. ¿Hasta ahí lo entendieron? Entonces, cuando hablan de fecundación, primero tienen que hablar de procesos. Hay dos procesos que ocurren en el espermatozoide. ¿Cuál es el primer proceso? La capacitación. Y de ahí hay una reacción acrosómica. Chicos, son 12 y 20. Hasta las 12 y 20 se puede entrar. Después, ya no estamos de acuerdo. ¿Ok? Buenas tardes. ¿Cuáles son las fases de esta fecundación? Son tres. Primero, penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión de ambas membranas. ¿Qué proteína actúa? La ZP3. ¿Qué fase? En la fase 2. ¿Ok? Ya. Una vez que se une el espermatozoide con la parte en la que es el óvulo, se produce el proceso de fecundación. Una vez que se fecunde, se produce el cigoto. En sí, este cigoto va a pasar por diferentes etapas. Acuérdense que primero, como ven ustedes acá en su imagen, primero vamos a hacer dos células. Va a ser bicelular, es una etapa bicelular. ¿Y qué tiene que pasar? Este cigoto se tiene que empezar a dividir. Empieza un proceso de segmentación. ¿Ok? Entonces, una vez que se fecunda, empieza el proceso de segmentación. ¿A qué se refiere el proceso de segmentación? Como su nombre lo dice, va a sufrir divisiones. ¿Ven ustedes ahí? Esta serie de divisiones que van a tener. Se van a dividir de 2, que es el comienzo, en 4, en 6, en 8, hasta llegar a un número de 16 células, 16 blastómeros, por así decirlo. Todo este proceso de división se llama segmentación. Entonces, si ustedes me preguntan qué es el proceso de segmentación, es la división a nivel celular del cigoto. Se va a dividir. ¿A cuánto llega lo máximo de dividirse? ¿Quién sabe? 16. El pico máximo de división es 16. Y esas 16 módulas o blastómeras, tienen un nombre que se llama mórula. Entonces, ustedes me preguntan en el examen, ¿la mórula por cuántas células o por cuántas blastómeras está formada? Por 16. ¿Ok? Eso es lo máximo que se va a dividir. Entonces, el primer proceso es la segmentación. Una vez que se dividen, estas tienen que estar unidas. El segundo proceso es la compactación. Esas blastómeras alcanzan el máximo de división, que son las 16 blastómeras, y se van a estar totalmente juntas unas con otras, como ven ustedes acá. Esas 16 blastómeras se denomina módula. ¿Y cómo se llama este proceso de unión? Compactación. ¿Ok? Una vez que tienen esas 16 módulas, este cigoto, por así decirlo, va a formar dos masas. Una masa celular interna y una masa celular externa. ¿Para qué creen que forman dos masas? Acuérdense que está ahí, se llama cigoto. Tenemos que formar dos estructuras. ¿Cómo? Exacto. Este cigoto, o esta blastómera, tiene que formar dos estructuras importantes. Como tal, todavía no se denomina embrión. Entonces tiene que formar al embrión y tiene que formar a la placenta. Entonces, esta mórula forma dos masas, una masa interna y una masa externa. La masa interna se va a denominar embrioblasto. ¿Okay? Se denomina embrioblasto, ¿qué estructura va a dar? ¿O qué estructura va a dar en sí? El embrión. ¿Ok?
Y la masa externa se denomina trofoblasto. ¿Y este trofoblasto qué tendría que dar? ¿Dónde se encuentra el bebito? Placenta. ¿Ok? Entonces, en la compactación vamos a ver que se forma, aparte de juntarse unas con otras, van a formarse dos masas. Una masa celular interna llamada embrioblasto y una masa celular externa llamada trofoblasto. ¿Ok? Después vamos a ver que esos se van a subdividir. Entonces, ya tengo mi embrioblasto y mi trofoblasto. ¿Y qué necesito? Como está por ahí puruleando este cigoto, como ven ustedes acá, sale el óvulo, se fecunda, sigue su división y es módula. Y ya entró, ¿a qué órgano ha entrado ese blastómero? Al útero. ¿Y dónde tienen que ir? ¿Va a quedar ahí volando en el útero? No, tienen que implantarse. ¿Dónde se implanta ese cigoto? En el endometrio, ¿ok? Entonces, el último proceso es la implantación. Este blastocito se va a implantar en la parte del útero. ¿En qué capa? En el endometrio, ¿ok? Entonces, ahí tienen toda la formación. Primero se fecunda, de ahí se segmenta, de ahí se compacta, forman dos masas, como ven ustedes en su imagen de acá, y el último periodo es la implantación. ¿En qué día se da la implantación? Entre el sexto y 10º día, ¿ok? ¿En qué día se da la fecundación? Básicamente en los 3 primeros días, como ven ustedes acá. Todo ese circuito hasta la implantación entre 6 a 10 días. ¿Hasta ahí lo entendieron? Ya, una vez que tienes tu blastómera con las dos masas, masa celular interna y masa celular externa, esa va a migrar, como ves ahí en la imagen, y va a ir hacia el útero. Y ahí tiene que implantarse. ¿Dónde se va a implantar esa blastómera? En el endometrio. Eso quiere decir que lo va a anidar, va a juntarse. ¿Ok? Entonces, ¿entendieron más ahí? ¿Ah? Trofoblástica. Ahorita lo vamos a ver. Acuérdense que la masa celular interna es embrioblasto. Acuérdense que el embrión va adentro y la masa celular externa es el trofoblasto, lo que va a formar la placenta. ¿Ok? Acá en la lámina dice cuál es la respuesta de este ovocito. Acuérdense que hay una reacción cortical o reacción en zona. Si les preguntan qué es la reacción cortical o la reacción en zona, es cuando el espermatozoide se une a la zona pelúcida. ¿Ok? Acuérdense también que esta fecundación es importante para que termine la segunda división meiótica. ¿Ok? Otra cosa importante es los productos tanto femeninos como masculinos que se van a formar. Acá está más bonito. Entonces, en la semana pasada hemos visto todo el proceso de lo que tiene que ver con la fase menstrual y relacionado con todo eso. Sale el ovocito, o el ovocito maduro, o el óvulo maduro, ¿y qué va a pasar? Se va a ir a la trompa. En la trompa es donde se va a encontrar con el espermatozoide, en el tercio externo. No está acá afuera, está en el tercio externo. ¿Ok? Se encuentra con este espermatozoide y va a atraer por mecanismos al ovocito. El espermatozoide va a atraer, el espermatozoide va a penetrar el ovocito. ¿Ok? Y si se dan cuenta, va perdiendo todas sus capas. Primero atraviesa la columna radial, de ahí atraviesa la zona pelúcida y de ahí se fusiona con el ovocito. ¿Ok? Sigue avanzando y se convierte en una blastómera de 2 células. ¿Ok? Y sigue avanzando, segmentación, se va juntando, compactación, hasta llegar a la mórula. 16 blastómeras en esa mórula. Esa mórula se convierte en una masa celular interna llamada embrioblasto y se convierte en una masa celular externa llamada trofoblasto. Esto baja, este blastocito baja y va a buscar a la parte del endometrio en el útero. ¿Ok? Todo ese es el proceso. Ese dibujito está bien bonito. ¿Lo entienden hasta ahí? ¿Lo entendieron? Ahora va a venir su examen. ¿Lo entendieron? Ya. Entonces, si entendieron eso, vamos a tener esto. En la primera semana, ¿qué va a pasar? En la primera semana, cuando se une el cigoto, lo que va a pasar es la segmentación. Se van a empezar a dividir y esta está la mórula. ¿La mórula cuántas células tiene? 16. Una vez que se forma la mórula, lo que va a ¿La mórula se forma en la fase de segmentación o...? Claro, en la fase de la compactación, porque mientras que se van segmentando, se van juntando unos con otros, hasta formar 16. Ajá, se divide. Cuando te preguntan qué es la segmentación, es la división celular. ¿Qué es la compactación? Cuando llega a ser mórula.
célula que tiene 16 blastómeras va a formar dos masas, como ven ustedes acá. Estas masas celular interna, la que la tienen acá, se llama embrioblasto. Y la masa celular externa que la tienen aquí, se llama trofoblasto. ¿Ok? Eso es lo que se va a implantar en el endometrio. Ya, acá. En la primera semana, esto es la blastómera. Tiene una masa celular interna, la azul o la celeste, que es el embrioblasto, y una masa celular externa, que es la naranja, que es el trofoblasto. Esto está buscando ¿qué cosa? Al endometrio. Entonces, todo lo de acá arriba es el endometrio, es el útero. ¿Qué va a pasar? Se tiene que ir a implantar a ese endometrio. Por eso ustedes están viendo que al comienzo, ¿qué es lo que buscaba el endometrio? Implantarse, porque no el trofoblasto, el blastocisto, todo el cigoto está buscando implantarse, porque si no se implanta no va a crecer, va a estar ahí flotando en el útero. ¿Ok? Entonces, este blastocisto o este cigoto tiene que implantarse en el endometrio. Eso de acá arriba que ustedes ven es el endometrio. Tiene que implantarse en ese endometrio. Y eso cuando ocurre la primera semana. En la segunda semana, ¿qué va a pasar? Se finaliza la implantación. ¿Dónde se implanta el cigoto? Puede ser la pregunta. ¿O dónde se implanta la blastómera? ¿En qué parte? En el endometrio. ¿Ok? ¿Cuándo termina el proceso de implantación? En la segunda semana. ¿Ok? Segunda semana finaliza el proceso de la implantación. ¿Qué más va a pasar en la segunda semana? Van a formar cavidades amnióticas y va a formarse el disco embrionario bilaminar. ¿Por qué se llama bilaminar? Ahorita lo vamos a ver, porque tiene dos capas. ¿Okay? El embrioblasto y el trofoblasto. Va a haber la formación de discos embrionarios, que ahorita lo vamos a mencionar, forman las vesículas umbilicales y desarrollan las cavidades coriónicas. Todo esto ocurre en la segunda semana. ¿Qué va a pasar? ¿Cuándo es la segunda semana? El día 8. Si ustedes se dan cuenta, este blastocisto, cuando hablan de blastocistos es todo esto. ¿Ok? Todo esto es el blastocisto. Todo esto es blastocisto. Y todo lo que está acá arriba que vendría a ser el endometrio. ¿Ok? Este blastocisto tiene una parte externa, que es la amarilla, que es la masa celular externa, que se llamaría trofoblasto. Y tiene una masa celular interna que se llamaría embrioblasto. ¿Ok? Ahora, este embrioblasto que ustedes ven acá, esta estructura, se va a dividir en dos capas. Acuérdense que en la segunda semana se va a formar un disco bilaminar. Les pueden preguntar en el examen, ¿quién forma el disco bilaminar? Lo forman estas dos capas del embrioblasto. A ver, apuntan en su cuaderno así. Capa celular interna se llama embrioblasto. Capa celular externa se llama trofoblasto. ¿Alguien tiene plumón? ¿Qué pisar? Gracias. Entonces, lo que vamos a hacer es acá chicos. La masa celular interna, ¿cómo se denomina? Embrioblasto. Y la masa celular externa se denomina trofoblasto. Este embrioblasto se va a dividir en dos partes. En epiblasto y en hipoblasto. Y este trofoblasto se va a dividir también en dos partes. Se va a dividir en sincitotrofoblasto y citotrofoblasto. ¿Ok? Acuérdense que este embrioblasto va a formar al embrión. Y este embrioblasto va a formar la célula. ¿Qué va a pasar? En la segunda semana se va a dar esta división. Esta división o estas dos estructuras se denomina disco bilaminar. Ese embrión va a ser un disco bilaminar. Entonces ustedes me preguntan, ¿cuándo ocurre? ¿O en qué semana se da el disco bilaminar? En la semana 2.
¿Por quién está formado? Está formado tanto por el epiblasto como por el micoblasto. ¿Ok? ¿Y de dónde vino el epiblasto? ¿Lo entendieron? Entonces, tenemos dos masas, una masa celular externa y una masa celular interna. Básicamente, cuando ustedes ven acá, masa celular externa se llama trofoblasto y la masa celular interna se llama embrioblasto. El trofoblasto, que forma la placenta, va a subdividirse en citotrofoblasto y en sincitotrofoblasto. Mi masa celular interna, llamada embrioblasto, se divide en epiblasto y hipoblasto. Estas dos estructuras se llaman capa celular germinativa bilaminar o llamado disco germinativo bilaminar. Si les preguntan en el examen quiénes forman el disco germinativo bilaminar, el epiblasto y el hipoblasto. ¿De dónde derivan? Del embrioblasto. ¿En qué semana se convierte el disco bilaminar? Segunda semana. ¿Ok? Eso siempre viene en el examen. Si lo pongo ahí es porque siempre viene en el examen. ¿Ok? Entonces vamos a la figura. Cuando vemos la figura, todo lo que es amarillo es la masa celular externa y todo lo que está acá adentro es la masa celular interna. Entonces, en mi masa celular interna tengo al epiblasto, que está arriba, y tengo al hipoblasto, que está abajo. Estas dos estructuras que ustedes ven acá es el disco bilaminar. ¿Ok? Hacia afuera tengo mi masa celular externa, que se denomina trofoblasto. Y la placenta, esto forma la placenta, va a empezar a invadir al endometrio. ¿Para qué creen que invade el endometrio? Para implantarse. ¿Cuál es el fin de la implantación? ¿De qué va a vivir ese bebito, aparte de la placenta que le va a dar nutrición? ¿Qué necesita ese bebé para que siga sobreviviendo? Necesita nutrientes, necesita sal, necesita oxígeno. Por eso, este bebé, tiene que implantarse en el endometrio para que se dé el intercambio gaseoso. ¿Ok? Ese es el fin, tanto la implantación, el fin de la implantación. ¿Cuándo sucede todo esto? Este disco germinativo bilaminar en la segunda semana. Eso vamos a ver más adelante, para que se acuerden. Entonces, el día 8, como dice acá su lámina, se produce todo esto. ¿Ok? Más fácil la segunda semana. El día 9, ¿qué va a pasar? Este blastocisto, como dice acá, se empieza a introducir. Si ustedes se dan cuenta, está mucho más adentro. ¿Ok? Acá está aquí empezando, está mucho más adentro. ¿Se dan cuenta? Es como un cuento, empieza a juntarse. ¿Ok? Entonces, este trofoblasto va a formar
diferentes cavidades. Acá tengo mi disco, se van a formar como dice acá, van a tener tanto cavidades exocelómicas en este feto. Y hay esto de acá lo han sacado por aquí. Este es el disco embrionario bilaminar. Este disco embrionario bilaminar es el embrioblasto. Este embrioblasto está formado por una capa superior que se denomina epiblasto y una capa inferior que se denomina hipoblasto. Y vamos a ver que de estas estructuras van a derivar diferentes órganos, por así decirlo. Vamos a ver también que vellosidades tanto secundarias como terciarias ya están totalmente introducidas en la parte de lo que es el embrión. Ya, acá tienen un cuadro resumen del disco. Este disco bilaminar, que es el embrioblasto, se va a dividir en dos estructuras, epiblasto e hipoblasto. ¿Ok? Si se dan cuenta y siguen el eje, este epiblasto va a dar tanto el ectodermo, el ápice, el ectodermo del embrión, y va a unirse a una línea primitiva. De esta línea primitiva vamos a ver que van a salir tanto el endodermo como el mesodermo. Ahí no se ambos, solamente fijen el mano. En el hipoblasto, lo que va a derivar del hipoblasto va a ser el endodermo. ¿Ok? Para que se acuerden, esto lo vamos a desarrollar ahorita, no se hagan mueres con esto. Entonces, este disco embrionario bilaminar, para que se acuerden, forma el epiblasto y el hipoblasto. ¿Cuándo? En la semana 2. ¿Cómo se denomina? Disco embrionario bilaminar. ¿Ok? Ahorita vamos a ver esa división. Y acá tienen un resumen de todos los días, qué pasa en cada día. ¿Ok? Hemos puesto desde que atraviesa o se genera la zona pelúcida hasta que se produce el proceso de implantación y hasta que empiezan con la penetración en sí del hipoblasto al endometrio. ¿Ok? Eso está por mes. Ok, esto, terminamos esta, vamos a hacer la 3, que es a seguir de la 1.